líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos antes de la pausa, nos acompaña en entrevista a Venevisión Ricardo Cusagno, primer vicepresidente de Fede Cámaras. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gregorio, gracias a ti, muy buenos días a la audiencia. Nuevo aumento de salario. ¿Cuál es el panorama del sector empresarial luego de este nuevo aumento de salario? Bueno, sin duda alguna lo que hace es complicar aún más la poca productividad que hoy existe. Si hablamos de cifras, Gregorio, en el año 1998, cifras oficiales del INE, habían aproximadamente unas 620.000 empresas operativas en el país. Las últimas cifras oficiales, porque recordemos que el oscurantismo en estadística en Venezuela, producto del no cumplimiento de sus deberes del sector público, es bastante amplio. En el 2014 habían apenas 330.000 empresas productivas. Ya eso te deja la mitad de las unidades de producción y, por supuesto, de las capacidades de empleo. A eso súmale, bueno, en los últimos 4 años, casi bimestral, subidas de salario, pero que no van acompañadas, primero que no van estructuradas en el marco de lo que los convenios de la OIT refieren, que es estudiados y planteados de la mano de la empresa privada y de los trabajadores, o sea, la tripartita. Aquí se satanizó el diálogo tripartito. Y por eso Venezuela, hoy el Estado venezolano, fue sancionado en el marco de la OIT con la máxima sanción posible, que es la comisión de encuestas. Que nosotros no lo vemos como es una sanción efectivamente al Estado, pero nosotros la buscamos y la promovimos para que sirva más bien como un vehículo de construcción de diálogo social. A eso entonces súmale este nuevo aumento que lo que hace es elevar el número de ceros en la cifra de los venezolanos, pero no le soluciona el problema de poder adquisitivo, porque no viene de la mano de políticas monetarias donde no se siga incrementando la masa monetaria sin respaldo, sin respaldo de la misma, donde se tenga un control del gasto público, donde se subsane el déficit fiscal, donde se incremente la producción petrolera, que la hemos visto caer de 3.3 millones de barriles desde 1998, apenas 1.3 en lo que va en este momento, 1.3 millones de barriles diarios, es decir, tenemos menos ingresos. Hoy el petróleo va en subida en los precios casi $70 el barril, precios internacionales, y eso debería más bien estar generando mejores plataformas para seguir creando, bueno, mejores servicios públicos en términos de la luz, del agua, de la seguridad social, de los hospitales, poder seguir construyendo las bases, o mejor, comenzar a construir las bases, porque ya perdimos la bonanza petrolera del último decenio, construyendo las bases para que exista mayor productividad, mejor calidad de vida de los venezolanos. Hoy vemos una diáspora que, si se la sumamos a los problemas de materia prima, de flujo de caja, de hiperinflación, de legislación que lo que hace es desincentivar la producción privada, la diáspora, si hoy, Gregorio, tú te vas de Venezuela, poder suplantar a tu persona en tu trabajo es difícil, porque tú tienes una formación, un conocimiento de los procesos dentro del canal. Eso requiere tiempo e inversión. Toda esa inversión se nos está yendo a otros países a generar mejor calidad de vida en ese entorno, y no se está quedando aquí. ¿Y por qué no se queda aquí? Porque lamentablemente el plan de la patria, que es lo que está rigiendo las políticas públicas, no está estructurado para que los venezolanos construyamos soluciones en conjunto, sino para que prevalezcan en el poder unos pocos venezolanos. Con este nuevo aumento del salario mínimo integral del 95%, ¿cuánto tiempo pueden aguantar las empresas? O mejor dicho, ¿pueden aguantar las empresas, pueden sostener las empresas un aumento del casi 100%? Bueno, la verdad es que las más afectadas van a ser las pequeñas y medianas empresas, que no tienen esa capacidad de adecuación, o que por su economía de escala no pueden adecuarse con la velocidad de la hiperinflación a la realidad. Las grandes podrán mantenerse, pero hoy en Venezuela más del 98% de las empresas son pequeñas y medianas, que están además, son empresas familiares, donde cada día lo que veremos es menos puestos de empleo para poder subsistir las familias que de una u otra forma mantienen esos negocios abiertos, esa Santa María. Pero la verdad verdadera es que esto no es otra cosa, no es más que más gasolina a una situación, lamentablemente, de un fuego que está quemando la productividad y que está quemando el desarrollo del país. Cito al presidente de la República, advirtió que tomará acciones contra los supermercados que aumenten precios a lo loco. Sí. Si empiezan a tomarse acciones, el problema también de la alimentación, ¿qué dimensiones toma al tomar medidas contra los supermercados? Sí, a ver, a lo loco. Yo creo que ¿quién sanciona al Ejecutivo Nacional
que toman medidas a lo loco y no en el marco de los convenios que la nación ha firmado. Lamentablemente estamos en un proceso, están vendiendo un proceso electoral que carece de legitimidad en su convocatoria, en la forma en que fue realizado, donde además quien resulte ganador de este simulacro el 20 de mayo no podrá ejercer sus funciones sino hasta enero. O sea, aquí estamos en un problema, en un momento extremadamente convulsionado. Y pareciera que las políticas siguen siendo para dar dádivas y para generar simpatías donde ya se ha perdido entre el Ejecutivo Nacional y la sociedad venezolana. Vamos a pasar a hablar de la reconversión monetaria. Ya se anunció que el próximo 4 de junio hay un nuevo Bolívar, el Bolívar soberano. Se ha dicho ya que, y por lo menos lo dice desde la Asamblea Nacional, que el país registra 5 meses de hiperinflación y que pudiera terminar este año con una inflación mayor al 13.000% de inflación. ¿La reconversión monetaria ayudaría a paliar la situación de inflación? No, la reconversión monetaria lo que va a ayudar es a que los sistemas administrativos, los sistemas de cobro de las empresas sean mucho más fáciles de entender con los ceros. Y sobre todo el manejo de esta cifra en la cotidianidad de las personas. Ya volvimos, como se había estado en el año 2007, a hablar de millardos, de miles de bolívares. Y bueno, ¿y qué solucionó la reconversión? Pero además una reconversión, Gregorio, que está siendo implementada en apenas 7 semanas. Recordemos que la del año 2007, con unas condiciones económicas, políticas y sociales distintas, fue un proceso de 9 meses de adecuación, de inserción del nuevo cono monetario, de retiro del cono anterior, pero además con unas plataformas tecnológicas que estaban mucho más robustas que en lo que actualmente están, ¿no? Entonces, esta reconversión lo que va a hacer es facilitar la forma de expresar los precios, pero si la hiperinflación sigue por falta de medidas, sin duda alguna se la va a comer en poco tiempo. ¿Las entidades bancarias venezolanas pueden ajustarse o cuentan con los lapsos suficientes para ajustar sus cajeros automáticos, sus sistemas a una reconversión, a un nuevo escenario monetario para el país? Bueno, lamentablemente nuevamente los ponen a correr a la banca porque esa adecuación de todos los procesos requiere, en algunos casos, nuevos equipamientos, adquisición de software, personal calificado que hoy se ha ido del país y lamentablemente, bueno, seguramente lo harán, porque la empresa privada que aún está, no es que la que antes, la que cerró o la que se fue, los capitales que se fueron no estuvieran, pero la empresa que actualmente sobrevive en Venezuela, prevalece en Venezuela, es porque tiene capacidad de rápida adecuación. Entonces, bueno, lo veremos hacer. Pero a los golpes, a los trastos, ¿qué necesidad hay de que la política monetaria del país, y en este caso la adecuación de una nueva reconversión, se haga con este proceso tan atropellado? Yo creo que ninguna. Lamentablemente, nuevamente, esas son las medidas, para citar las palabras presidenciales, a lo loco que se toman en el Ejecutivo Nacional sin entender el contexto, el entorno y sobre todo los procesos productivos. Hay una denuncia que se hace cada vez más recurrente, que va desde los transportistas hacia los comercios, que es del cobro de los productos a un precio en efectivo y a otro precio en plástico o por transferencia. ¿Hay una forma de paliar, de corregir, de encaminar, enderezar esta situación en el corto y mediano plazo? Bueno, sí, sin duda alguna. Lo primero, que tengamos más productividad. En el corto y mediano plazo. ¿Cómo? Bueno, hay que tomar acciones y para esas acciones se requiere poder accesar al crédito internacional nuevamente para poder entonces inyectar eso en los procesos productivos venezolanos. Pero en paralelo, tú necesitas dejar de crear esa hiperinflación digital que hoy tenemos, porque no necesariamente toda la masa monetaria que se incrementa, y lo podemos ver, son de las pocas cifras que se actualizan en el Banco Central, no necesariamente esa masa se imprime. Adecuar la moneda venezolana a los países los cuales son fronterizos. Por ahí se está escapando, lamentablemente, el efectivo. Pero una pregunta, ¿quién cuida la frontera venezolana? Eso lo dejamos como interrogante. Si hoy está ocurriendo un delito en torno al efectivo, no es precisamente culpa del sector privado, es culpa de
alguna mafia que seguramente existirá, de la mano de quienes hoy salvaguardan y resguardan la frontera venezolana. Para poder solucionar el problema del efectivo se requieren medidas en carácter monetaria, fiscal y cambiaria que bajen la hiperinflación y que permitan nuevamente normalizar esta situación que hoy vivimos. A medida que avanza la situación económica del país, Fedecámaras ha insistido en conversar con el gobierno, en plantearle soluciones al gobierno de la situación del país. Gregorio, en Fedecámaras los últimos 18 años, pero sobre todo los últimos 7 años, hemos hecho año a año propuestas puntuales para ir solucionando grandes nodos que dificultan la producción nacional y en consecuencia que dificultan poder mantener un empleo decente, estable y sustentable en el tiempo. Propuestas de carácter administrativas para el Ejecutivo, propuestas en materia legislativa de cuáles serían las leyes que se deberían reformar para que la actividad productiva fluya de una manera más adecuada. Se le han presentado la tropicalización, por decirlo de alguna forma, de las 17 condiciones que según la Organización de las Naciones Unidas debería tener un entorno mucho más amigable para la productividad. O sea, propuestas hacemos a diario. Nuestros sectores, los 15 sectores que hacen vida en el directorio de Fedecámara y las 19 regiones plantean específicamente cómo reactivar el agro, cómo reactivar la ganadería, la industria, el comercio, la banca, las telecomunicaciones. Cada una de las regiones que conocen la especificidad en términos geográficos, en términos de los problemas sociales que hacen vida, intentan en algunos casos o se reúnen con los gobernadores, con los alcaldes para presentar soluciones. Pero en definitiva, cuando todas las decisiones se toman en una oficina, en un cuadro cerrado en el Ejecutivo Nacional, nunca fluyen estas soluciones en pro y en beneficio de una sociedad. Hoy 2 de mayo ustedes tienen un evento denominado Voces de la Economía y casualmente sucede después de un aumento salarial decretado por el gobierno nacional. ¿Qué temas se van a tocar en este evento? ¿Cuál es el principal punto de la agenda del día de hoy? Sí, a ver, Venezuela Voces de la Economía lo que aspira y pretende es presentar no solo más radiografías de la realidad, sino presentar soluciones concertadas de la mano de especialistas, de economistas, de especialistas en petróleo, de especialistas en el área social, que han ido de una u otra forma desarrollando de la mano conjuntamente con el sector privado, con los trabajadores, con la academia, presentar soluciones que esperemos sean oídas y sean entendidas sobre todo por parte del sector público y que esas soluciones que hoy se presentan en el edificio de Fedecámara, esto es un evento promovido por el primer aniversario de Fedecámara Radio, que es nuestro medio que creamos hace un año, más allá que por tener la necesidad de tener más espacio para poder expresar nuestro mensaje, sobre todo con la idea de consolidar información y soluciones en el área de economía y negocio. Aspiramos que hoy, de lo que ahí salga, del convenio de soluciones que ahí se presenten, el Ejecutivo Nacional tenga el tino de poder ajustar su rumbo hacia soluciones concertadas, pero sobre todo en el marco de una constitución, que es lo que siempre planteamos en el sector privado. Respeto al marco legal que nos rige, que es nuestra constitución y no el plan de la patria. Nos queda un minuto, pero quiero tocar un tema muy importante, que para mí es muy importante. ¿Es necesario que la sociedad venezolana reciba, afronte o perciba educación económica? Es decir, que tenga mayores nociones de la economía. Sin duda alguna sí, pero de una economía productiva, no rentista, donde se nos quite el chip de que somos un país rico, ¿no? Lo que tenemos es recursos naturales, que si sabemos aprovechar y si eso se instruye desde temprana edad, desde la primaria a la secundaria, podemos tener en el futuro unos profesionales abocados a construir un país productivo, competitivo en el mundo, en términos internacionales, pero sobre todo productivo en la calidad de vida para el progreso y bienestar de los venezolanos. Sin duda alguna, la educación es vital porque tenemos una caída en la calidad educativa de Venezuela. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes. Nos acompañó Ricardo Cusagno, primer vicepresidente de Fedecámaras, en entrevista Venevisión. Amigos, hacemos una pausa y ya regresamos con más información en la emisión matutina de su noticiero Venevisión.